Bien, estamos con Rodolfo González Arzac, él es periodista, también escritor, le vamos a decir, ¿es tu segunda obra? Segundo libro. Segundo sí. libro. Lo invitamos porque cuenta historias personales, historias de vida, pero que tienen que ver con la realidad argentina. Está contado de otro modo. Hay muchos libros hablando de lo que fue la crisis del 2001 aquí en la Argentina y lo que sucedió desde entonces, pero esto está puesto con una lupa sobre la historia de personas, de carne y hueso, y qué les pasó entonces y qué les sucede ahora. Hay algo que lo inspiró, según me dijo cuando hablé por teléfono para invitarlo. Vamos a pedirle al director que ponga eso que lo inspiró y después le pregunto por qué fue eso que lo inspiró o lo acompañó en el proceso de la realización de este libro. Tomarte en mis adentros, guitarra. ¿Cómo haré para que sientas mi torpe amor, mis ganas de sonarte entera y mía? ¿Cómo se toca tu carne de aire, tu oloroso tacto, tu corazón sin hambre, tu silencio en el puente, tu cuerda quinta, tu bordón macho y oscuro, tus parientes cantores, tus tres almas conversadoras como niños? ¿Cómo se puede amarte sin dolor, sin apuro, sin testigos, sin... Esa guitarra negra. Yo creía cuando leía el título La Rabia, recordaba un tema de Silvio Rodríguez que se llama Días y Flores, que hace mención de la rabia todo el tiempo. Y le pregunté en algún momento, incluso ayer en Página 12, que hay un artículo sobre este libro, también menciona ese tema de Silvio Rodríguez, y él me dice, no. Yo lo que escuchaba era Guitarra Negra de Citarrosa. Sí, lo escucho siempre. Es una canción que casualmente la primera vez que la escuché fue en los primeros meses del 2002. Yo producí un programa de radio y me acuerdo Martín Sivak trajo para poner esa canción. Y bueno, la poníamos siempre y me encanta cómo está escrita. No solo la canción, me encanta la escritura de la canción, es alucinante. Y siempre pensé que la rabia se lo había puesto por, bueno, 2001, la rabia, la bronca, algo que irrumpe, que llama acción y demás. Y el otro día me di cuenta, cuando hacían la cita de esa canción, de Silvio Rodríguez, que no, que yo se lo había puesto porque todo el tiempo escuchaba esta misma canción, que hay dos partes en la que habla de un perro ladrador y campesino y que tiene rabia, y bueno, y era eso. Yo creo que me quedó eso en algún momento, y lógicamente en el libro muchos cuentan y reflejan situaciones de rabia. Hay rabia como motor de cambio, me parece, ¿no? En Claro. muchísimos casos. Te pregunto, ¿por qué son 26 historias? ¿Por qué el número 26? Yo hubiera hecho muchas más, tal vez no lo... Era porque era la que entraba en el libro. Me hubiera gustado vivir haciendo historias, contando historias de estas. La verdad que hubiera hecho muchas más y en algún momento, cuando empecé iban a ser 10 y terminaron siendo 26 porque lo tenía que entregar. Bien. ¿Alguna que te haya conmovido en particular de estas historias donde aparecen periodistas, dirigentes de movimientos sociales, dirigentes políticos? Bueno, un poco de todo. Sí, elegiría tres cosas. Por un lado, las historias de... Todas me gustaron, ¿no? Me gustó contarlas y escucharlas y demás, pero tres cosas. Por un lado, los chicos que ese día, el 19 y el 20 de diciembre de 2001, fueron al centro de la ciudad, a la Plaza de Mayo, después de que el gobierno dictara el estado de sitio, después de que la policía le pegara a las madres en la plaza. Y tres chicos cuyas historias se cuentan, que no solían participar demasiado en política, pero que ese día salieron a la calle y que quedaron con un disparo, con un proyectil adentro del cuerpo. Sobrevivieron, los hirieron, pudieron haberse muerto, sobrevivieron y quedaron con un proyectil en el cuerpo. La historia de ellos tres sobrevivientes de la represión de esos días, la verdad que me impresionó mucho, me conmovió. Y después dos hermandades. Una, la de Pablo Ferreira y Mariano Ferreira. Yo en el libro cuento la historia de Pablo, pero a través de él cuento la de Mariano. Sí, hablamos del militante del PO que fue asesinado, por cuyo asesinato están condenados y están pagando la pena algunos dirigentes sindicales de peso. Tal es el caso de José Pedraza, de la Unión Ferroviaria. Sí, que de hecho en poquito tiempo va a juicio oral. Y bueno, Pablo Ferreira estuvo por esos días, que era militante del PO también, estuvo por esos días en
en las protestas y todos esos meses. Y a los pocos meses Mariano empieza a militar con él en el PO. Bueno, la historia de la hermandad de ellos, más allá de lo político y demás, es alucinante, es linda. Hay una historia en particular que a mí me hizo ruido porque, claro, él la escribió antes del fallecimiento. Estoy hablando de Iván Hein, este economista de la Cámpora, de cuya muerte yo me enteré estando en el exterior. Vi el discurso de Cristina Kirchner y era muy raro, no tenía información previa, está absolutamente desinformado en medio de unas vacaciones, y hablan de la muerte de este joven economista, 30 y pico de años. Escuchen lo que decía Cristina Kirchner en este momento y después le voy a preguntar a Rodolfo un poquito de la vida de Iván Hein, que mucha gente se enteró en ese momento algo de la vida, pero que el que escribió antes de su fallecimiento había escrito mucho y había hablado con él. Escuchen lo que decía Cristina Kirchner. Quiero recordar en un día como hoy y con esta medida a un joven militante, economista callejero, como a él le gustaba llamarse y como le gustaban llamarlo a sus compañeros, que era nuestro subsecretario de Comercio Exterior, Iván Hein. Iván Hein era un joven de los tantos que se incorporaron a la política. Tenía una historia muy particular que él siempre la comentaba. Su padre, producto de la crisis del año 2000 y 2001, fundió una empresa familiar de correas para autos, y de pasar a ser clase media alta, clase acomodada, un niño bien, diría alguien, pasó a ser un chico que tuvo que ganarse la vida porque su familia se fue del país, todavía está fuera del país, creo que estaban regresando obviamente ahora, se fue del país y él quedó aquí, decidió quedarse en su país y continuar sus estudios de economista. Iván refleja a miles y miles de jóvenes que muchas veces son cuestionados por el solo hecho de ser jóvenes honestos, alejados de prácticas que tanto daño han hecho a la política y al país. Bien, esta historia me detuvo en particular porque tiene que ver con un hecho de coyuntura, pero más allá de la situación en sí, me entero un poco de la vida de Iván Hein a través del relato de Cristina Kirchner, pero me doy cuenta que hay mucho más de esa vida en el libro, voluntariamente porque tu afán no tenía que ver con lo que finalmente sucedió, porque el libro se escribió antes. Sí, claro, yo lo entrevisté a Iván en febrero del año pasado, hace casi un año. Hicimos dos en febrero o enero, 2 entrevistas largas. Y da la casualidad, la primera vez que habíamos hablado en también febrero o marzo del 2002. Yo estaba ayudándolo a Martín Caparrós para hacer un libro que se llamaba ¿Qué país?, que recoge el testimonio de unas 30 personas. Es un libro bien de coyuntura, ese momento de que no se sabía que iba a ser de nada. Y bueno, Iván en aquel momento acababa de ganar primero la Facultad de Ciencias Económicas con una agrupación independiente. Que era TNT, ¿no? TNT, que le quita el lugar a la Franja Morada. Nunca pudo asumir la Franja Morada, no lo dejó, bueno, patotas, peleas, argucias judiciales y demás. Y enseguidita, el 27 de diciembre de 2001, las agrupaciones independientes, en acuerdo con las agrupaciones de izquierda, le quitan a la Franja Morada la Federación Universitaria de Buenos Aires y definen un presidente, en realidad 2, 6 meses uno, 6 meses otro. 6 meses iba a presidir Iván Hein por los independientes, presidió, 6 meses otro dirigente por la izquierda. Y ya en aquel momento, en aquel libro que se puede ver cómo pensaba él, qué decía, era un tipo alucinante para escuchar, para discutir, un tipo muy valioso.
Y bueno, por eso también, porque este libro a su vez volvía hacia ese momento, me acordé de él y se me ocurrió que a través suyo podía contar de otra manera la historia de montones de jóvenes que se acercaron al kirchnerismo y que a veces son estereotipados de una forma o de otra. Me centré en Heim porque parte de lo que leo en el libro es de un tipo inconformista, que no decía sí a todo, ¿no? Hay como cierto prejuicio que todos están donde están en lugares estratégicos de poder porque dicen sí a todo. Y en el libro aparece donde Heim mantiene una buena relación con Moreno, pero también le hace planteos, diferenciándose. No es fácil, ¿no? No, está bueno, él lo admiraba, Moreno, pero le llega un momento que él trabajaba con Felisa Micheli en el Ministerio de Economía y tenían planes distintos para la harina y demás, y Felisa lo manda a Iván a discutir con Moreno. Y era Iván, que tenía muy pocos años, y él me decía, yo tenía que ir a discutir con el tipo que admiraba, que siguió admirando después, pero en su momento sí, discutió y finalmente en esa compulsa, que en realidad no era de Iván Heim y de Moreno, sino que era de Micheli y Moreno, Néstor Kirchner finalmente le da la venia a Micheli, ¿no? Hay historias también de varios periodistas. Rodolfo me regala el libro y en la dedicatoria pone algo así: esto es lo que hice con mis ganas. Y bueno, también me remitió el propio libro. Hay muchos periodistas desencantados de su propio trabajo, que se refleja allí en el libro, y que empezaron a hacer cosas que tienen que ver con sus ganas, y que no era precisamente el trabajo que estaban haciendo en los distintos medios donde trabajaban. ¿Eso lo ves como una muestra particular de esos periodistas que vos abordaste para el libro, o lo ves como una cosa generalizada que empezó a suceder a partir de ese momento? No, yo creo que los últimos 10 años para el periodismo fueron realmente importantes por los cambios. Me parece que el 2001 simbólicamente hace un corte entre aquella prensa que venía ocupando el lugar de la solemnidad, la prensa justiciera, el periodista que era intocable, y el 2001 pone en tela de juicio todo eso, ¿no? Se pone en tela de juicio las pintadas en las calles que decían nos mean y Clarín dice que llueve, bueno, como la que todos recordamos. Y luego todo eso siguió. Y me parece que la prensa que hoy leemos, vemos y escuchamos es absolutamente distinta a la que leíamos antes. Tal vez más desnuda, pero también más fea para hacerla, ¿no? ¿Y a vos qué te cambió? Porque vos trabajaste en TN, trabajaste en Crítica de la Argentina, trabajaste en Perfil, trabajaste en Tiempo. Bueno, has pasado por distintos medios de distintas líneas editoriales. Sí. ¿A vos en qué te cambió el 2001 hasta ahora? Y mucho. A mí me parece que antes que antes se laburaba con un poco más de libertad. Que el patrón era menos torpe. Los patrones siguen siendo los mismos, ¿no? Los dueños de las empresas periodísticas siguen siendo los mismos. Sí, no ha cambiado demasiado, ¿no? Lo que antes se hacía de manera solapada, ahora se hace de manera torpe. Me parece que van perdiendo credibilidad. Ahora, el que hace todo eso, o los que hacemos todo eso, somos nosotros. Es decir, lo que antes nos daba un margen de acción mayor, ahora nos da un margen de acción menor. Y obviamente también nos impulsa a tener rabia y a tratar de ampliar esos márgenes, ¿no? Bueno, por eso está el libro, ¿no? Claro. Tenemos como salidas, claro, para oxigenar un poco. Hay una frase de Zamora, de Luis Zamora, el dirigente histórico del socialismo, que dice: el pueblo no quería cambios, quería que se vayan todos. Y parece una cosa menor al pasar, uno lo escucha así, pero fue un cambio en la Argentina muy fuerte, ¿no? Ya pasaron 10 años, 11 años. ¿Vos notaste que en la dirigencia, porque hablamos de periodistas, hablamos de situaciones particulares de algún funcionario, pero vos notaste que la dirigencia política, la primera línea, cambió? No, pero tiene más condicionamientos. Tal vez no sea muy distinta, pero a mí me parece que lo que dejaron esos días y esos meses, porque todo, a ver, fue un sinfín de cacerolazos, marchas, piquetes. Sí, cambios de presidentes. ¿No?
todo eso dejó una agenda marcada que de hecho el proyecto que todavía desde el 2003 hasta hoy, su principal impulso al inicio fue tomar algunas de esas cosas. Una de las primeras medidas de Kirchner fue sacar a la Corte Suprema, que era un reclamo de la gente en la calle en esos días. Proclamar una transversalidad que después abandonó, pero que también era un reclamo de esos días, de basta, de peronistas y radicales, ¿no? Y todo eso sirvió para marcarles una agenda que todavía está, en muchos casos todavía está. ¿Pero el reclamo sigue? Ah, bueno, porque que se vayan todos fue hace 11 años. Hay un que vuelven todos, ¿no? Claro, el reclamo ya no es el mismo. Pero fíjate, por ejemplo, las asambleas que se desvanecieron a los pocos meses, prácticamente, hoy tienen su correlato en montones de asambleas. Recién hablabas del Famatima. Bueno, hay una asamblea ciudadana, como hay en montones de ciudades del interior, que funciona de manera muy parecida como funcionaban esas asambleas barriales acá. Lo de Famatina, yo debo decir que cuesta. De a poquito va empezando a salir en distintos medios, algunos menos porque tendrán más intereses o menos. Estamos hablando de un gobernador, por lo menos lo que exponía ahí en el video, que decía A un día y al otro día decía B. Es bochornoso, pero también debo reconocer que hay provincias donde los gobernadores defienden la explotación minera sabiendo que contaminan con el cianuro y que sin embargo después la gente pone el voto. Es bastante complejo esa relación entre la gente y el político a quien le piden o le han pedido 10 años atrás de que se vayan. Bueno, a Menem también lo votaban, ¿no? Claro. Por eso la pelea, a mí me hace acordar muchas veces la pelea de las asambleas ciudadanas a la resistencia que había durante el menemismo. Era difícil, parecía que era invencible, bueno, pero un día dejó de ser invencible. Bueno, hay que marcar igual, ¿no? Este tipo, con el caso de Famatina, más allá que el gobernador sea elegido o el dirigente político, sea este u otro caso sea elegido, me parece que hay que marcar este tipo de falencias, este tipo de mentiras, más expuestas. Me parece que el crecimiento mediático permite en muchos casos, bueno, precisamente eso, que los políticos desfachatados, de doble discurso, mentirosos, puedan quedar expuestos. El caso de Bede Herrera es por ahí apenas una muestra, pero pasa en todos los órdenes y todos los niveles. Sí. ¿Cuál sería la rabia de hoy? Porque estamos hablando de una rabia del 2001, ¿sí?, que generó en estas 26 historias, bueno, procesos distintos, gente que terminó peor que lo que estaba, gente que terminó mejor, gente que hizo lo que toda su vida quiso hacer y esto fue lo que le impulsó. Pero hay algo que generó la rabia, que fue, bueno, el corralito, la corrida cambiaria, lo que fuese. ¿Cuál es la rabia que puede generar? Se transformó. Sí. Así como las asambleas se transformaron en las asambleas ciudadanas, así como el movimiento piquetero se transformó en movimientos sociales, como algunos oficialistas, otros no. Por poner dos casos, el movimiento Evita dentro del kirchnerismo, el Frente Popular Darío Santillán por fuera. La rabia se transformó y lo que nosotros, más allá de los grandes fenómenos, para mí también nosotros la llevamos. Para mí muchos de nosotros, más allá de haber estado en esos días en la calle o no, me parece que todo ese proceso nos marcó y nos dio un impulso a hacernos escuchar un poco más, a decir basta, a tratar de no mirar las cosas sentados y cómodos. Me parece a mí. ¿Pasa eso? Yo tengo dudas, a ver, mi duda está sentada, tenemos un minutito nada más. Pero hubo un gran movimiento, sobre todo clase media porteña, que tenía que ver con los ahorros, sí. Tenía que ver con el bolsillo. Sí. Digo, ¿ese fue un motor principal o fue aleatorio? Eso, si nos fijamos ahí, es justamente la excepción a la regla. Los bancos siguen ahí, nadie los regula, siguen llevándose lo que se llevaban antes y eso no cambió, para nada. Cambió que la gente se dejó cambiaron los vidrios. Lo único que cambiaron fue los vidrios. Que la gente no protesta contra los bancos, salvo cuando hace la cola o una cola larga y se queja de alguna situación específica. Ahí no cambió nada. Yo creo que podría ir por ahí la rabia, decís vos. Yo creo que mucho ahí estaría bueno. Estaría bueno. Bien, Rodolfo González Arzac, periodista, escritor, nos ha contado un poquito de qué se tratan estas historias. Yo lo recomiendo, lo leí, es muy interesante, hay muchas historias muy fuertes. En un caso particular conocí a muchas de esas personas, pero aún aunque uno se conozca, uno entiende también qué pasó en retrospectiva en estos 10, 11 últimos años, desde lo que fue una hecatombe aquí en el país. Pero insisto, es muy interesante porque está contado desde lo particular, desde personas concretas, de carne y hueso,
que han vivido en estos últimos 11 años un proceso realmente de cambio. Gracias, Rodolfo. Nosotros nos reencontramos como siempre lunes 11 de la noche aquí por Metro. Chau.